concepto de lo que es la vida. El 16 de julio del año 2006, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia aprobó el aborto en 3 instancias: una por situación de violación, 2 por mala formación del feto y 3 por el peligro de la vida de la madre en gestación. Padre, nosotros hoy, la Iglesia, nosotros hoy como ciencia, hoy para la juventud que está adquiriendo estos conceptos, ¿qué tenemos que decir frente a la situación de la vida en esta etapa en que va gestándose en el vientre de una madre? Claro que sí, miren, yo creo que es muy importante para quienes nos ven y nos escuchan tener claro que no se puede argumentar con falacias. Las falacias son errores de razonamiento, habitualmente sin la intención de engañar, pero muchas veces cuando se hace con la intención de engañar o mentir, estamos hablando de sofismas. Entonces, mucha de la argumentación, aun cuando después se haga con una base jurídica, se hace generando un impacto emocional en la población para que esté de acuerdo con este tipo de decisiones que después se toman por consenso. Y entonces estamos hablando que el respeto por la vida o no respeto por la vida, como sería el caso del aborto, se toma por mayoría de votos. Si nosotros aquí estamos o estuviéramos 10 personas y el hecho de que 9 me dijeran que están de acuerdo que yo me quede con su reloj, no por eso significa que ese acto sea bueno. Y muchas veces este tipo de decisiones se toman así en las cámaras de diputados, de senadores, y por eso es conveniente tener claro que la vida es un valor fundamental. Es el valor que da sentido a los demás valores porque nos posibilita la capacidad de expresión en nuestra existencia, pero al mismo tiempo de poseer otros valores. La Carta Magna de los Derechos Humanos de diciembre de 1948 señala como primer derecho la vida, sin la cual los demás valores no tendrían ninguna razón de ser. Eso es lo primero. En un segundo momento, hay que considerar que el ser humano existe como persona desde la concepción, porque es un ser humano nuevo, que está vivo, que es independiente, no autónomo, pero independiente, y que tiene un genoma propio. Entonces, obviamente es un tanto difícil en general explicar lo que significa el acto y la potencia, pero en acto es una persona que está en capacidad de adquirir todas sus potencialidades para poderlas expresar. Y esta no es opinión mía, es opinión de un individuo que fue un gran genetista, que fue candidato al Premio Nobel de Genética y que después se lo quitaron por defender la vida, pero él señala: la ciencia no puede demostrar de otra manera que la vida humana comienza con la concepción, y allí mismo, en el instante de la concepción, estamos hablando de una persona. Me refiero al profesor Jérôme Logé, que ha sido un extraordinario genetista porque descubrió el síndrome de Down. Entonces, todos los seres vivos pertenecen a una especie, ¿verdad? Y esto nos permite clasificarlos y entender a qué se refieren. Entonces, yo no conozco ninguna persona, o mejor dicho, ningún individuo de la raza humana que no sea persona. No podemos hablar de un reduccionismo a un conjunto de células, porque el argumento falaz es mi cuerpo, está dentro de mí, yo hago con ello lo que yo quiero. No, si es tu cuerpo, tú podrías mutilar tu mano, tu lengua, un pie, pero se trata de un ser humano dentro del vientre de la mujer que se desarrolla de manera autónoma. Y entonces, en este tipo de temas es muy importante pensar con mucha tranquilidad, sí, respetando la manera de pensar de los demás, pero siendo sensatos, siendo prudentes y sobre todo sin intereses de otro tipo, porque desafortunadamente, como he dicho, se argumenta de manera falaz. Por ejemplo, en relación a las causales jurídicas por las cuales se puede permitir el aborto, es bueno que sepan que universidades de mucho prestigio en Estados Unidos han demostrado que durante una violación, no tengo en este momento el dato estadístico, pero el menor de los casos de las mujeres quedan embarazadas. Una, porque puede no estar en un periodo fértil; dos, porque el violador no es fértil; y tres, porque en la mayoría de los casos durante el primer trimestre se tiene un embarazo, no solamente en una violación, en cualquier embarazo. Entonces, argumentar que esa es una razón, pues
puede no ser necesariamente una razón correcta. Más bien tenemos que aludir a una mentalidad antivida que su santidad Juan Pablo II señalaba como la cultura de la muerte. Todas aquellas acciones encaminadas a atentar contra la vida de los más débiles en los extremos de su existencia, en la concepción y al final de la vida, pero que no son fortuitas, que están perfectamente delineadas, pensadas y que se permean a través de programas gubernamentales. Y la medicina está tan avanzada que hoy en día puede salvar a la madre y al bebé. Así es. Cuando usted decía, puede ser un caso en el que peligre la vida de la madre, yo lo digo como médico. Es muy raro que con la medicina preventiva, el seguimiento que se le da a un embarazo, una mujer pueda perder la vida. Sería algo extremo. Sí, podría alguien decirme, pero eso es en su país. En nuestro país el sistema de salud es tan precario que no, eso es otra cosa. Pero la realidad es de que el menor de los casos, y lo podemos comprobar, tiene un riesgo alto que puede solucionarse si se detecta a tiempo. Me da la impresión de que en este país, como en el mío, hasta la partera empírica recibe capacitación para un manejo correcto de un parto. Entonces, el hecho de que alguien muera, o una mujer muera porque está embarazada o porque tiene un alto riesgo, debemos de considerarlo no desde ahora, sino en el momento en el que ocurre o podría ocurrir, porque yo no puedo decir, es que si te embarazas te vas a morir dentro de 9 meses. Eso es una falacia también. Lo mismo ocurre con temas como la salpingoclasia, como la vasectomía, porque tengo 2 hijos por cesárea y tengo que ligarme porque para el tercero me voy a morir. Eso no es verdad. Si dejas pasar 3 años para volverte a embarazar, no tienes ningún riesgo, y lo estoy diciendo como médico. Pero una cosa es lo práctico en la medicina y otra cosa es también en este ámbito cumplir metas gubernamentales. Perdónenme que lo mencione, pero tengo que hablar con la verdad. Y otra cosa es la verdad objetiva en relación a la vida. En conclusión, por violación, ya decía el padre a nivel científico, de su medicina y de la biomedicina, hay un poquito por ciento para que realmente una joven quede embarazada. Luego, el nacimiento o el embarazo en esa situación, si se diera de un violador, el niño no tiene culpa de la manera como llegó el padre a engendrarlo. Segundo, todos, del momento de la concepción, somos personas en potencia. Si el ser humano no coloca obstáculos, mañana será esa niña la abogada, ese niño el médico, el gobernador. Don Pablo, usted sabía que su santidad Juan Pablo II, a su mamá, el médico le aconsejó abortar. Andrea Bocelli y su mamá, el médico le aconsejó a su madre abortar. A Celine Dion, a Cristiano Ronaldo, a personajes que hoy conocemos, importantes en el deporte, en la ciencia, en el arte. Algunos médicos aconsejaron a sus madres abortar porque corrían riesgo en su salud. Y mire lo que ha ocurrido. Se arriesgaron a ser madres. Bueno, recuerda que Dios nos da la vida, Dios nos da la muerte y nos da la resurrección. Recuerda que somos todos guardianes espirituales, gladiadores y guerreros. Bendiciones para todos.